Así que les voy a dejar hoy la clase grabada para la actividad que vamos a estar realizando de aquí a que termine el curso. Como lo habíamos comentado, vamos a realizar un estudio de riesgo ambiental. Lo vamos a hacer a partir de una metodología que les voy a mostrar en un momento, más bien de una guía, y les estoy dejando los recursos necesarios para que elaboren su estudio de riesgo. Bien, entonces en Moodle les dejo los recursos que les comento, están en esta parte final de la lista. Están los recursos para la elaboración del ERA, del estudio de riesgo ambiental, y también les dejo una liga a los documentos de los atlas municipales de riesgo en todo el país para que ustedes puedan descargar esos documentos y utilizarlos como referencia en la descripción del lugar una vez que hayan ubicado el sitio donde quieran realizar el estudio de riesgo. Vamos a revisarlos uno por uno. Bueno, entonces en el Moodle vamos a entrar a esta carpeta que dice recursos para la elaboración del estudio de riesgo ambiental. En esa carpeta ustedes van a encontrar 4 archivos PDF. Los primeros 2 corresponden al listado de actividades altamente riesgosas emitido por la Secretaría de Gobernación. También está un ejemplo de estudio de riesgo ambiental y también hay una guía para elaborar un estudio de riesgo ambiental. Este es el documento más importante para nosotros ahora. Esta actividad la vamos a estar realizando de aquí hasta que termine el ciclo. Nos quedan 4 semanas, incluyendo esta semana. Al final ustedes tienen que integrar un estudio de riesgo ambiental donde van a presentar todo el contenido mínimo que está descrito en la guía y que ahorita vamos a ver. Dentro de ese contenido mínimo van a presentar las técnicas de análisis cualitativo que ya vimos, que son el análisis histórico de riesgos, el análisis, el checklist, el análisis de modo de fallas o FMEA y el análisis de árbol de fallas o FTA por sus siglas en inglés. Y también van a incluir una parte de modelación de derrame o explosión, que es lo que vamos a estar viendo en la próxima sesión en vivo. Hasta este punto ustedes tienen todas las herramientas necesarias para casi concluir con su estudio de riesgo. Solo faltaría la última parte de modelación, que todavía la vamos a revisar en clase. Pues para que no nos gane el tiempo, vamos a empezar a elaborar nuestro estudio de riesgo. Bien. Ok, entonces vamos a revisar los archivos. Los primeros 2, como ya comenté, forman parte de un listado de actividades altamente riesgosas. Este listado lo que presenta son sustancias, aquí, una gran cantidad de sustancias, que si exceden su cantidad de reporte, es decir, si se almacenan, transportan, producen, manejan o se disponen de cantidades más allá de lo que indican aquí, se consideran actividades altamente riesgosas. Por ejemplo, para este tipo de sustancias, flúor, fosgeno, hexafluoruro de telurio, óxido nítrico, etc., más allá de 1 kilogramo en estado gaseoso de estas sustancias, se dice que ya excede su cantidad de reporte, es decir, que ya es una actividad altamente riesgosa. Por supuesto que depende del estado de la materia en la que se encuentren y de la cantidad. Por ejemplo, estas sustancias de aquí son a partir de 10 kilogramos para el amoníaco anhidro, por ejemplo, la fosfina o el metilmercaptano, etc., ¿no? Lo que vamos a hacer en nuestro estudio de riesgo ambiental, vamos a seleccionar una de estas sustancias, cualquiera, y vamos a simular
la ubicación de una planta de almacenamiento en cualquiera de los municipios del estado. Bueno, sí, en cualquiera de los municipios del estado. Va a ser una planta de almacenamiento y va a ser simulada para que sea más sencillo. En la guía, como vamos a ver más adelante, hay diferentes niveles de estudio de riesgo. Las plantas de almacenamiento son para estudios de riesgo nivel 1. Las plantas de producción o de transporte hay que realizar un estudio de riesgo nivel 2 o 3, que son más complejos. Nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a dejarlo como una planta de almacenamiento, es decir, un estudio de riesgo nivel 1. Otra cosa que va a ser importante aquí en su estudio de riesgo que incluyan es la hoja de seguridad de la sustancia que hayan seleccionado. Acuérdense de esta plataforma, donde podemos encontrar en la parte de search, ya sea por su número CAS, su número ONU o el nombre de la sustancia, podemos encontrar su hoja de seguridad. Ahí parece que no aparece, pero bueno, vamos a con esta plataforma buscar la hoja de seguridad de nuestra sustancia y esa hoja de seguridad será parte de nuestro estudio de riesgo. Bueno, el listado 2 de actividades altamente riesgosas pues es prácticamente, tiene la misma estructura que este, es un listado de sustancias. Ahí ustedes podrán escoger una más o menos común o una más, digamos, no tan común. Hay sustancias como amoníaco, que es muy común para las fábricas de hielo, o por ejemplo gas LP o gasolina. Hay otro tipo de sustancias más, digamos, más raras, más extrañas, por ejemplo el warfarín, pentaclorofenol, etcétera. Son sustancias más extrañas de encontrar. Pero bueno, ustedes pueden seleccionar cualquiera, no importa cuál sea. Entonces seguimos. El siguiente PDF es un ejemplo de un estudio de riesgo ambiental. Que bueno, les puede servir para ver cómo lo estructuran, cuál es la forma en la que está estructurada el capítulo 1, son los datos generales, la descripción del proyecto, después está la descripción del proceso, la evaluación de riesgos, donde realmente están las técnicas de análisis cualitativo que acabamos de ver, después se presenta toda la información del lugar, ¿no? Como dije, vamos a simular la ubicación de esta planta de almacenamiento, que puede ser en cualquier ciudad del estado. Este solamente es un ejemplo, como habrá muchos en internet que pueden buscar para darles una idea. Lo más relevante es la guía. Vamos a la guía. Bien, como dice el encabezado, esta guía sirve para elaborar estudios de riesgo ambiental en empresas que realicen actividades altamente riesgosas, es decir, de acuerdo a los listados anteriores, y que sus establecimientos están en operación. Primero hay que determinar el nivel de estudio. Cada que vayamos a hacer un estudio de riesgo, debemos determinar su nivel de estudio, y para eso hay un diagrama de flujo que es bastante sencillo de seguir. Primero debemos consultar si nuestra sustancia que producimos, almacenamos, transportamos, está dentro del listado que acabamos de ver. Si decimos que lo está, hay que partir de ahí
hay que responder la siguiente pregunta. ¿Se maneja el material por ductos? Si transporta por ductos, ¿sí o no? Si se transporta por ductos y los ductos tienen estas características, tendremos que hacer un estudio de riesgo de ductos, que es diferente al que vamos a elaborar nosotros. Bueno, digamos que por aquí no vamos a seguir. No se transporta por ductos, entonces nos vamos hacia abajo. Respondemos la siguiente pregunta. ¿Algunos de los materiales rebasan las cantidades de reporte? Si respondemos que no, pues claramente esa no es una actividad altamente riesgosa y no demanda un estudio de riesgo. Sin embargo, nosotros estamos suponiendo que sí, por lo tanto, cuando en su documento plasmen las cantidades de almacenamiento, tienen que ser superiores a las cantidades de reporte. Estamos suponiendo que sí hay un almacenamiento más allá de la cantidad de reporte. Y entonces después nos pregunta que si se realizan, operaciones de mezclado, filtración o almacenamiento, que es lo que dijimos, almacenamiento o una combinación, está en condiciones, el almacenamiento es en condiciones atmosféricas, es decir, ni está sobrecalentado, no se calienta ni se refrigera la sustancia. Si no es así, si es, más bien tiene que ser así, ¿no? No hay reacciones químicas de producción, intercambio de calor, de cambio de presión atmosférica, etc. Y además que el uso de suelo sea rural o agrícola. Aquí estaría perfecto que ustedes pudieran conseguir dónde están los usos de suelo que permiten este tipo de instalaciones. De instalaciones industriales en el estado, ¿no? Y ahí podrían ubicar una planta de almacenamiento. Entonces, si todas las características anteriores existen, necesitamos o debemos elaborar un estudio de riesgo nivel 1. Si alguna de ellas no se cumple, entonces debemos de revisar las características de nivel 2, es decir, hay refrigeración, hay almacenamiento en tanques presurizados, ya no está en condiciones atmosféricas, hay reacciones químicas o cambios de calor, energía. El uso del suelo no es el adecuado, es habitacional o mixto, de reserva ecológica o es susceptible a sismos. Y entonces, si existen todas, el estudio de riesgo es nivel 3 o nivel 2, ya dependiendo de las características que haya. Como les había comentado, nosotros nos vamos a quedar en estudio de riesgo nivel 1, que es el que tiene menos detalles que cubrir. Sin embargo, son varios los que hay que considerar. Y aquí viene lo interesante. Bueno, aquí está, este es el estudio para ductos terrestres y este es el contenido, es el nivel 0 que me mostraba aquí. No es el que vamos a hacer, nosotros nos vamos a ir al nivel 1. Entonces me voy a adelantar con este que no es el contenido que quiero. Ok, entonces, capítulos comunes a los estudios de riesgo nivel 1, 2 y 3. El primer capítulo de nuestro estudio de riesgo pues va a tener los datos generales, como lo dice aquí, muy sencillo, es el nombre de la razón social, el RFC, el número de registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano, si pertenece a alguna cámara de comercio, por supuesto, cuál es su código ambiental, su domicilio, si pueden anexar un croquis, etc. Repito, todo esto es simulado, no tenemos datos de una planta real, así que aquí ustedes pueden poner lo que crean que sea pertinente para cada uno de estos capítulos. Lo que sí es importante que tengan en mente son las cantidades de reporte y cómo se almacena esa sustancia. Hay que investigar un poco acerca de la sustancia, cómo se almacena, se produce la sustancia que ustedes eligieron. Pues antes de escoger una, podrían hacer una revisión rápida de cómo es que la sustancia se almacena.
Bien, entonces el capítulo 1 son generalidades. ¿Dónde está ubicada la planta? ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es digamos, su número de registro de contribuyentes, etcétera, ¿no? Eso ya lo pueden ustedes inventar. Después van a hacer una descripción general de la instalación, dónde está ubicada, si tiene, como dice ahí, planes de crecimiento a futuro, es decir, si hay más terreno en la planta para donde crecer, si no, bueno, ¿no? Cuándo inició operaciones, si tienen forma de conseguir algún plano de la zona, incluso puede ser una imagen de Google Earth donde ubiquen el punto de la planta. Repito, esto es simulado. Pónganlo ahí como parte de su estudio de riesgo. Pongan sus coordenadas geográficas. Describan el medio o el entorno en el que se encuentra. Si hay cerca un área natural protegida, un cuerpo de agua, un asentamiento humano, una reserva ecológica, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la superficie del predio? ¿Cuáles son sus accesos? Y bien, esa es la descripción, digamos, del sitio. Después van a describir el medio natural y socioeconómico, el entorno de la planta. Si es a nivel ciudad, pueden describir las características de la ciudad, tanto a nivel ambiental o natural como socioeconómico. ¿Cuántas personas? ¿A qué se dedica la ciudad? ¿Qué tipo de clima tiene? Etcétera, etcétera. Para esto les voy a dejar un recurso que vamos a revisar en un momento más. ¿Sí? También nos pide información acerca de los riesgos naturales, inundaciones, terremotos, huracanes, etcétera. Esta información que les comenté también les va a ayudar a eso. Bien, este capítulo 4 pueden complementarlo con información del programa de desarrollo urbano. No le dediquen mucho a este capítulo, realmente es la parte de normatividad, que es a veces muy tediosa. Nada más pongan qué programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico están presentes en la zona. Con eso. El capítulo 5 van a describir el proceso, van a simular, me van a decir cuántos tanques, de qué capacidad, cómo están interconectados, si hay una planta, una estación de bombeo, una estación de monitoreo. Todo esto de manera simulada, repito, insisto mucho en esto. Investiguen cómo se almacena su sustancia de manera general en internet, revisen cómo se hace eso. Ok, el capítulo 6, análisis y evaluación de riesgos, van a incluir todos los análisis cualitativos que hemos visto. Análisis histórico de datos, checklist, FMEA y FTA. De todas formas, aquí nos dice que para el nivel 1 vamos a visualizar la página 14. Así que vamos a ir a la página 14 para ver cómo se hace. Aquí está, página 14, capítulo 6, análisis y evaluaciones de riesgos. Es básicamente lo que les decía, hay que empezar con el análisis histórico de riesgos. A manera de tabla lo pueden dejar, pueden usar el mismo formato que usaron para su actividad, pero que sea en particular para la sustancia que ustedes escojan. Ya no se vale escoger gas LP, eso ya lo estuvimos trabajando durante la asignatura. Después van a incluir el análisis de modo de falla y efecto, que es el FMA, el checklist y el FTA o árbol de fallas. Hay otros análisis que no vimos, que realmente no se usan tanto, vimos los más usados. Y por último van a incluir los radios de afectación en eventos de riesgo como explosión o derrames. Eso no lo hemos visto todavía, eso lo vamos a ver una vez que avancemos con esta parte de aquí. Bien, entonces hasta ahí va a llegar nuestro estudio de riesgo ambiental, hasta donde incluyamos la simulación de derrames o explosiones. Y bueno, me regreso lo que estaba viendo antes del
capítulo de 3 de aspectos del medio natural y socioeconómico. ¿De dónde puedo sacar estos datos? Bueno, para eso les dejé una liga. Muy bien, entonces por último vamos a revisar la liga que les dejé, que es de donde van a obtener información necesaria para elaborar sus estudios de riesgo. Vamos a entrar a esta liga que dice Atlas Municipales de Riesgo. Aquí está la liga, entramos a ella. Lo que van a encontrar ahí es una plataforma desarrollada por la CENAPRED que presenta todos los atlas de riesgo municipales que hay en el país. Nos dice cuántos municipios de qué estado y en qué porcentaje se encuentra cubierto el país. Por lo que pueden alcanzar a ver, solo hay el 19% de cobertura a nivel nacional. También nos dice en qué estados son en los que se ha elaborado y en qué años, perdón, son los que se ha llevado a cabo estos atlas. Bien, entonces a nosotros nos interesa el estado de Quintana Roo porque pues ahí vamos a ubicar nuestra instalación. Vamos a esperar que refresque un poco. Ahí están los municipios que tienen un atlas vigente. Pueden ustedes ubicar su instalación en Chetumal, Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres. Entonces, por ejemplo, podemos decir, si queremos hacerlo en Chetumal, seleccionamos el municipio de Tompe Blanco, nos aparece esta ventana y esta ventana tiene la liga hacia el documento en PDF. Le damos clic y se despliega el archivo PDF de ese atlas. Dentro de ese atlas se encuentran la descripción de elementos del medio natural, que es parte de lo que tiene que ir en el ERA, no tal como está, sino solamente el lugar donde está ubicada nuestra actividad, y también están los elementos sociodemográficos que pueden tomarlos de aquí, del capítulo 4. Por último, y que también tiene que ver con el ERA, está en el capítulo 5, están identificados los riesgos, peligros y la vulnerabilidad ante fenómenos de origen natural, que es algo también que se solicita en el ERA. Entonces, de esta fuente van a sacar esos datos, los van a incluir en su estudio de riesgo, junto con sus análisis cualitativos y por último su modelación, que es la que vamos a revisar en próximas clases. Pues con eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Si no fue así, de todas maneras, recuerden que yo les leo por el Teams o me pueden enviar un correo electrónico para cualquier duda. Nos vemos pronto.